En menos de 60 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Pero muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000 por Radio 1000. Pasaron 5 minutitos de las 13 de hoy, lunes 6 de junio de 2022. Y una jornada medio densa, pesada, el ambiente está un poco inestable. Se pronostica de alguna manera en el transcurso del día alguna que otra tormenta, así que esperemos que tampoco sea demasiado y no cause estragos como venía haciendo en los últimos tiempos. Por favor, commodities agrícolas. ¿Cómo está la cotización de los principales productos agrícolas en los mercados financieros internacionales? MF Economía e Inversiones presenta los resultados de los commodities agrícolas. La soja cerró el día viernes en Chicago en $599 la tonelada. El maíz, en cambio, cerró en 276. El trigo en 384. El aceite de soja en 1747. La harina en $442 la tonelada. Y si vamos... por último también el arroz en $300 la tonelada. Y en los commodities energéticos el Brent cerró a $129 el barril y el WTI en $119 el barril. Está alto el precio de ambos. Altísimo. Ese es un capítulo que podemos otra vez rememorar y de hecho la gente puede recurrir a episodios anteriores. La semana pasada tenemos que subir ese todavía. Ese todavía lo subimos, pero bueno, hoy, Alfredo, hoy subimos. Sí. Estamos en Spotify y nos pueden encontrar en Economía 1000. Le pedimos a la gente que nos siga, que ponga ahí cuando entre en Economía 1000. Yo quiero compartir una muy buena noticia, Alfredo, si me permitís. Tenemos oyentes fieles en Spotify. ¿Sí? Sí, por supuesto. Y va en aumento, así que... Sí, va en aumento cada vez más. Le invito a la gente que puedan escucharlo, todos los capítulos que hay, y gracias a una producción de Radio 1000, por supuesto. Totalmente. Y si les gusta, que pongan ahí en seguir, que obviamente eso aumenta, digamos, también... o recompensa, digamos, este servicio, poner toda esta información en formato podcast. Así mismo. Y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado, Hugo Pastore. Él es director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, CAPECO. Buenas, don Hugo, ¿cómo está? Un gusto tenerlo aquí. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes y saludos para la audiencia. Ahí estamos. Bienvenido. Desde marzo que le esperamos. Ay, de marzo. No, pero puede bien ser, pero lo bueno se hace esperar. Pongámoslo así. Sí, porque tremendo de Josema, no sé si fue idea de Pope o fue idea de Josema, pero Josema, bueno. Que maneja todos los teclados. En fin, está espectacular. Hugo, te digo ya, Hugo. Sí. Y lo tenemos a Hugo Pastore porque vamos a hablar con él sobre las perspectivas agrícolas de Paraguay y vamos a sacarle y exprimirle todo lo que podamos y con el compromiso de que podamos tenerlo dentro de un mes, Hugo. Con mucho gusto, así será. Así, y de hecho, Hugo, aprovechando que estás, ¿verdad? Yo creo que es muy importante, por más que ya ha salido muchas veces en los titulares, ya se ha hablado quizás de manera reiterativa, pero... Creo que es muy importante porque la CAPECO, digamos, la Cámara, digamos, corregimos, de exportadores, productores y exportadores. De exportadores y comercializadores de cereales y oleaginosas. Así es largo. Ustedes tienen, digamos, información muy valiosa y sobre todo para ver también cómo estos resultados de la zafra, de la soja, afectó, digamos, de manera importante a toda la cadena. Y estamos hablando de la campaña 2021-2022 y queríamos hacer eso que decía Alfredo, ¿verdad? Como una suerte de recuento de cómo les impactó la sequía, Hugo. Bueno, esta campaña se inicia, ¿verdad? Con la siembra en septiembre-octubre del año pasado, 2021. Y bueno, realmente vino muy golpeada por el clima prácticamente a lo largo de casi todo el ciclo del cultivo. Y la merma fue realmente... muy fuerte, ¿verdad? Muy impactó todas las regiones. No podemos prácticamente decir que haya habido alguna región que tuvo alguna condición climática distinta y estimamos más o menos en una pérdida de alrededor de 7 millones de toneladas que se dejó de producir. ¿De un promedio de cuánto? Si hablamos de una zafra base de 10 millones,
Es mucho. Como soja de verano, la producción estuvo alrededor de los 3 millones de toneladas, lo que es la soja de primavera-verano, ¿verdad? Y eso a los valores actuales hablamos de son más o menos 3.500 millones de dólares que dejan de entrar a nuestra economía. Y luego, bueno, todo el impacto que tiene en la cadena del producto, ¿verdad? En el transporte, el flete, ¿verdad? Son más de 200.000 viajes menos que se realizan y a su vez el transporte interno tiene un impacto muy grande en la gomería, en el supermercado, en el que vende hielo, en el tereré, en la chipa, en el kiosco, en fin. Realmente en comprarse un zapato nuevo, una camisa nueva, en fin, realmente todo la cadena, digamos, el impacto luego en el comercio que tiene esto es muy, muy grande, ¿verdad? Y también le incluimos el sistema financiero, imagino. El sistema financiero sin duda también, que realmente nosotros celebramos que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda hayan tenido una reacción muy rápida ya a principios de enero de este año, marcando la cancha, digamos, ¿verdad? Poniendo cuáles serían las reglas del juego para las necesarias refinanciaciones o reestructuraciones de préstamos, como para garantizar, por un lado, que la calificación de los clientes no se vea afectada a nivel de Banco Central, y por otro lado, para que tanto sector financiero como clientes puedan sentarse a discutir nuevas condiciones para que los compromisos que no iban a poder ser honrados puedan recalendarizarse y honrarse con tiempo. Ahora, el productor realmente ha demostrado en otras ocasiones que lo que se necesita es tiempo. Nosotros como digamos representantes del sector nunca pedimos subsidios, nunca pedimos condonaciones ni nada por el estilo, sino tiempo para poder trabajar, generar de vuelta recursos y así ir honrando los compromisos que quedan, ¿verdad? Y ahí hubo dos cositas que mencionabas que es importante. Cuando hablamos del flete, ¿verdad? Básicamente podemos decir que es muy intensivo en ese periodo y por lo general eso también ayuda a este sector del transporte. Un buen año para ellos también es como, podemos decir, llenar en cierta manera la alcancía para después en periodos menos intensivos también soportar o... El flete tiene un reflejo de la estacionalidad de la agricultura, digamos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en época de cosecha, hay un exceso de demanda por flete. Se necesita mucho más de que eventualmente es ofrecido. Se tiene que transportar también de la chacra hasta los centros de acopio y luego de los centros de acopio hacia los puertos y las fábricas, ¿verdad? Luego, digamos, es como que se va nivelando esto. Pasamos de temporada alta a una temporada de estabilidad y luego normalmente a finales de... Bueno, llegamos a esta época de junio, julio, agosto, cuando llegan la cosecha de los cultivos de safriña, donde de vuelta hay un repunte en la necesidad de flete y hacia finales de año sí, ya normalmente vamos a lo que llamamos la temporada baja, ¿verdad? Donde ya no hay tanta carga para transportar y bueno, es una época ya de menor necesidad. O sea, también a ellos les impactó muy fuerte entonces, ¿no? Sin duda, a toda la cadena, ¿verdad? Digamos, el importadores de maquinarias que eventualmente tenían ya stock previsto para ser comercializado y eso va a tener que aguardar un momento mejor para que eso se pueda comercializar. Defensivos agrícolas, prácticamente no se usó nada, eso están depósitos para la campaña que viene. En fin, realmente todo el sector se resiente, ¿verdad? Como hablábamos del sector financiero, que la gente piense en hacer nuevas inversiones, compra de tierra, cambiar la camioneta. Nada, eso para completamente, ¿verdad? Esta caída de aproximadamente 70% que trajo, vamos a decirle, la sequía como consecuencia es histórica, podemos decirlo, al menos en un antecedente reciente. No tuvimos una caída como tal en el 2009, 2012. De este nivel de afectación, no. Realmente los que ya tienen muchos años en la actividad hablan de que prácticamente es la que impactó más fuerte desde que ellos recuerdan. ¿Y cómo, no sé si sobre ese punto que ¿y cómo sigue el resto de los productos, vamos a decirle? ¿Tiene buenas perspectivas y como cobertura? El productor naturalmente busca revancha, ¿verdad? El productor es optimista por definición. Él siempre está con la expectativa de que él va a tener las condiciones, él va a sembrar, al depositar recursos, su capital operativo, semilla, insumos, etcétera, él siempre tiene el optimismo y la visión positiva de que él va a cosechar a partir de esa siembra, ¿verdad?
Y bueno, ahora efectivamente se ha buscado esa revancha en los cultivos que nosotros llamamos la safriña, ¿verdad? Los cultivos de entre zafra, tanto en maíz como en soja, y ahora estamos ya en la época de los cultivos de invierno, que es el trigo, ¿verdad? Y bueno, en los cultivos de entre zafra, la soja de segunda está avanzando con la cosecha. El maíz todavía no empieza la cosecha, pero bueno, tenemos un desarrollo importante, un área importante de siembra, siempre muy pendientes de cómo continúa el clima. Ahora estamos teniendo realmente varios días ya de falta de sol. De falta de sol. Necesitamos sol hoy en día, con abundantes lluvias. Estoy recibiendo reportes que hoy en la zona sur estamos teniendo muchísimas lluvias todavía, que bueno, probablemente estén llegando en el transcurso de esta tarde a la capital, pero necesitamos ahora sol. Necesitamos días de sol para que se pueda avanzar con la cosecha de la soja. Hay muchas áreas que están prontas para ser cosechadas y no se puede avanzar porque bueno, no hay condiciones por la lluvia, ¿verdad? Y también para que el maíz continúe avanzando en su ciclo de maduración. Y ahí podemos decir dos cositas, quizá también para la audiencia. La soja safriña tiene un ciclo más corto que el maíz, ¿verdad? Se cosecha anticipadamente, obviamente dependiendo siempre del tiempo que se siembre. No necesariamente, porque depende mucho de cómo se den las condiciones del clima, ¿verdad? Cuando en la soja de verano, inclusive, cuando uno tiene una condición ideal de abundante humedad, buena luminosidad, es como que el cultivo tiende a maximizar su potencial. Entonces, extiende completamente su ciclo y normalmente tiende a ser más productivo también, dándose esas condiciones ideales, ¿verdad? Ahora, cuando tenemos días nublados, eso va atrasando el ciclo, ¿verdad? Por otro lado, cuando tenemos condiciones de excesivo calor, falta de lluvia, la planta, al ser un ser vivo que tiene su fin es preservar la especie. ¿Cómo preserva la especie? Produciendo semillas. Entonces, él lo que dice, bueno, yo me tengo que, en sentido figurado, yo tengo que garantizar la supervivencia de la especie, tengo que apurar mi ciclo para producir semillas que perpetúen la especie. Entonces, él acelera su ciclo. Entonces, bueno, depende mucho de la condición de clima que se dé. Y ahí se suele decir que las hojas safriñas, por lo general, se utilizan también para la obtención de semillas. Sí, resulta ser que como se cosecha en esta época, normalmente hasta finales de mayo, normalmente ya se termina de cosechar la soja safriña. De hecho, en años normales se tiene un vacío sanitario entre los meses de junio, julio y agosto, donde por resolución de Senave no se tiene soja, eso principalmente para el control de la roya. En este año en particular, por toda la coyuntura de la sequía, el Senave ha flexibilizado esto como para garantizar la provisión de semillas, y esos granos se tienen que almacenar por menor periodo de tiempo. Ahora, entre mayo a septiembre es un periodo más corto, con días más frescos, entonces la calidad de ese grano y su poder germinativo y su vigor se garantizan versus un grano que se haya cosechado eventualmente en enero o en febrero y todavía tenga que sufrir eventualmente condiciones de almacenaje un poquito más rigurosas, principalmente por el lado de temperatura. Entonces, sí, generalmente la soja que se cosecha en safriña es la que luego se destina para la siembra. ¿Y hay buenas perspectivas ahí? Sí, realmente estaba el sector con preocupación respecto de la disponibilidad de semillas, pero con lo que se está obteniendo ahora realmente se tranquilizó ese tema, está garantizada la provisión de semillas para el arranque de la próxima campaña en septiembre. Hubo tema precio, pues se habla de una importante caída, pero los precios, vamos a decir, internacionales de la soja están relativamente altos y la pregunta surge, ¿compensa de alguna manera esta pérdida? Y estos productos que vos decís entre cultivos, ¿también compensaría esa pérdida? No podemos hablar de compensación o al menos mitigación. Bueno, vamos por parte. Con relación a lo que fue la zafra de verano, mucha de la producción que finalmente se obtuvo ya estaba negociada. ¿Cuánto hablamos así normalmente? Normalmente uno depende mucho de cada año, ¿verdad? Pero se habla de que uno puede llegar al momento de la cosecha y en este año esta nuestra situación, con 30, 35, 40% de la producción esperada ya negociada. El productor, cuando negocia sus insumos, fija precio muchas veces ya como para cubrir sus costos de producción. Luego, cuando él siembra y ve que el cultivo germina bien, eventualmente comercializa otra porción más.
y va tomando diferentes momentos en el ciclo del cultivo, como por ahí distribuyendo los huevos en diferentes canastas, claro, digamos, ¿verdad? En este caso, el porcentaje fue similar, era más o menos 35% de una zafra esperada de 10 millones, eran 3,5 millones de toneladas, pero eso se convirtió en más del 100% de lo finalmente cosechado. Correcto. Entonces, lo que se cosechó no se benefició prácticamente nada de la suba que hubo luego en los precios, por un lado. Por otro lado, ya en lo que venga ahora de safriña, sí va a ayudar a paliar el déficit de caja que se generó por la merma en la soja, pero no va a cubrir. Claro, hay que pensar, perdón, Hugo, creo que son 3.700.000 hectáreas en la zafra, y ahora habrá, no alcanzará 1 millón de hectáreas, ¿verdad? La safriña. Sí, entre soja y maíz podemos hablar que puede estar alrededor de 1,5 millones de hectáreas, tal vez un poquito más, ¿verdad? Entre ambos cultivos, ¿verdad? Y el trigo dará otras 400,000 hectáreas más. Y en términos de generación de flujo de caja, de nuevo, ayuda, pero no cubre la pérdida que se tuvo en la campaña. Sí, bueno, estamos hablando pues tampoco de 10, 15% de caída, estamos hablando de aproximadamente 70%. Y obviamente, preguntaba nomás porque me surgieron preguntas. No, y de hecho, cuando hacemos el análisis, creo que era el año dorado, porque la suba de los fertilizantes todavía no había alcanzado el productor, porque el productor ya estaba provisto, y sin embargo, bueno, pasó toda esta catástrofe. Pero creo que en el informe de Capeco salía 980 kilos por hectárea aproximadamente fue el rendimiento, cuando el punto de equilibrio era 1.800, o sea, verdaderamente es mucha la diferencia. Y acá tengo que agregarle a la persona otra vez que alquila tierra, ¿cómo se dice? El arrendatario. El arrendatario, que ahí también tiene un precio, creo que entre 800 kilos. Depende mucho de la región, ¿verdad? Pero en regiones son 1.000 o más de 1.000 kilos por hectárea, ¿verdad? Pero con este análisis que hace Alfredo, lo que vemos es que realmente hubo una pérdida neta de capital. El productor perdió su capital, no es que solamente él dejó de recibir un cierto monto, dejó de ganar, digamos, no. Él realmente tuvo una pérdida de capital que tiene que recuperar ahora con el tiempo, ¿verdad? Y ese desbalance o esa falta de llegar, vamos a decirle, a lo esperado, ¿cómo se compensa con la importación de soja? ¿Cómo hacen eso, Hugo? Bueno, normalmente en los compromisos de comercialización, en la medida que los comercializadores y exportadores van comprando, a su vez van vendiendo. Parte de los compromisos que no se pudieron cumplir se ha renegociado entre las partes, digamos, tanto a nivel de productor con comercializadores y exportadores, y a su vez ellos con sus compradores internacionales, para hacer lo que nosotros llamamos en la juerga del negocio el washout. Es como hacer una cancelación del contrato, una limpieza, pero donde hay que llegar a acuerdos de diferencias de precio. Normalmente acá ya no se aplican, no hay penalidades. Entiendo. En términos de multas por incumplimiento, porque se entiende que el incumplimiento sea por una causa fortuita, no es por un problema de carácter de las partes, ¿verdad? Entonces, bueno, se han negociado estos acuerdos, se han llegado a puntos de acuerdo, valga el juego de palabras, ¿verdad? Y esto, bueno, permitió que el volumen recibido sea nuevamente, ya sea o industrializado localmente o exportado a otros países, ¿verdad? En el caso de la industria, ellos han hecho una gestión ante el gobierno que de manera a permitir la importación temporal de soja de la región. Esto finalmente salió vía un decreto, bueno, que autoriza a poder importar. Y eso tiene un doble objetivo. Por un lado es tener más volumen para alimentar a las plantas, y por otro lado es ayudar con una soja de mejor calidad a padronizar, digamos, la soja que se obtuvo acá, porque eso también fue un tema no menor. La soja, que aparte de haber tenido poco volumen, estuvo muy afectada en términos de su calidad. Visualmente era muy notoria la diferencia, y luego eso también se evidenciaba en términos de contenido de proteína, contenido de materia grasa, y entonces el rendimiento industrial de ese grano también era distinto. Claro, tanto para el aceite o la harina se ve afectada. Así mismo es, así mismo. Hugo, te vamos a tener hasta las 2, así que ahí vamos a atajarte. A la vuelta del corte me gustaría ahondar sobre el trigo,
Y también, tenemos obviamente... tenemos que cerrar un poquito el maíz, que también ahí es bueno. Hugo ya nos tiró algunos datos, pero creo que va a ser muy importante también escuchar. Porque hay buenas perspectivas. Hay buenas perspectivas, sí. Y vamos por el trigo y también por la que sería la próxima campaña. Ya no vamos a la próxima. Nosotros estamos súper entusiasmados acá con Hugo Pastore hablando sobre las perspectivas agrícolas. De hecho, estamos hablando de lo que fue la zafra 2021-2022 y lo que se le conoce como cultivo entre cultivo. Estoy aprendiendo los términos, así que Hugo, no te tapes los oídos. Si de por ahí digo algo que no está dentro de la jerga agrícola. Y estábamos haciendo un repaso, porque el impacto que generó la sequía fue histórica. Yo lo catalogo así, ¿verdad? De aproximadamente el 70% de la producción, y evidentemente eso también terminó impactando de manera considerable en toda la cadena, porque cuando hablamos del sector agrícola no solamente estamos hablando de soja y sus derivados, estamos hablando de toda una composición y el engranaje económico. Hablamos del transporte, hablamos del sistema financiero, del comercio, incluso los servicios, así que hay que ser consciente de lo que significa, vamos a decir, el sector productivo en Paraguay, por sobre todo en la economía. Y de hecho, esta caída de la producción ya vaticina una caída también en el Producto Interno Bruto de Paraguay. Y la consultora, Alfredo, si me recordás, está oscilando entre 1.8. No me miras así, porque yo soy medio mala con los números. La proyección económica. Sí. Caída 1.8 en el escenario más negativo y en el escenario más positivo 0.2. Por crecimiento, sí. Y el BSP está más o menos en esa línea. El así BSP que, sí, 0.5. Después de su última revisión, sí. Claro. Esto es solamente para significar el peso que tiene el sector productivo dentro de la economía. Seguimos. Sí, estamos entonces cerrado el capítulo un poco de la zafra y de la soja safriña. Correcto. También hay, quizá para la audiencia, y Hugo, si nos puedes comentar, creo que el año pasado, la campaña pasada, como se sembró tarde la soja, eso afectó significativamente la campaña del maíz, porque ya le agarraron heladas. Creo que la estimación es que ni siquiera superó las 3 millones de toneladas la producción, o estuvo por ahí. Sin embargo, para este año se sembró a tiempo, el clima acompañó, no sé, las famosas cigarritas estuvieron. ¿Cómo son los reportes que ustedes manejan, Hugo? Bueno, efectivamente el año pasado la siembra se vio afectada por el atraso que había habido en la soja, entonces no se pudo hacer la siembra de todo lo que hubiese querido el productor, ¿verdad? Ya en esta campaña, como la cosecha de soja fue súper rápida, digamos, y en realidad atrasó inclusive un poco una siembra aún más anticipada, la falta de lluvias, ¿verdad? Los campos estaban listos, pero no había humedad suficiente. Entonces, cuando empezó a llover, sí se empezó a sembrar. Hubieron algunos pocos productores que se arriesgaron a sembrar en seco con la expectativa de algún aguacero, que a veces llega y a veces no llega, ¿verdad? Es un riesgo, ¿verdad? Pero en la medida que mejoró la humedad, se sembró rápidamente. Y en el inicio fue como con traspiés. Esa recuperación de la humedad no era consistente. Hasta que, bueno, finalmente empezó a llover mejor. Y yo creo que acá se dieron una sumatoria de factores que hacen que hoy veamos probablemente uno de los cultivos de maíz más prometedores de los últimos tiempos, ¿verdad? ¿De cuánto estamos hablando, Hugo? Y creemos que la superficie superó el millón de hectáreas, ¿verdad? No tenemos datos exactos todavía. Cuando el ¿verdad? promedio evidentemente estaba por debajo. Pero sí, estos últimos años estábamos por debajo del millón de hectáreas, este año estamos por arriba del millón, tal vez 1.100.000 y poco, ¿verdad? Y tenemos por un lado un muy buen clima que se dio a partir de que se afirmaron las lluvias, no faltó humedad en el cultivo a partir de un cierto momento, no tuvimos prácticamente ataques de plagas como la famosa cigarrita que atacó muchísimo el año pasado, y el suelo estaba muy nutrido también. Porque hay una explicación, sí. El abono que se había aplicado también para la soja no fue consumido. Entonces, claro, mucho de ese alimento que estaba en el suelo también fue aprovechado por el cultivo de maíz, ¿verdad? Y realmente tuvimos una preocupación muy grande durante el mes de mayo, inicios de mayo, había un pronóstico de posibles heladas que realmente, si es que se llegaban a dar, iban a pegar durísimo, ¿verdad? Y eso, bueno, esos pronósticos se fueron ajustando, finalmente no llegaron. Tuvimos alguna que otra en zonas bajas, pero que prácticamente no han afectado. Y hoy en día, puntualmente, lo que necesitamos es sol. Como había dicho antes, necesitamos días de sol para que, bueno, el cultivo avance en completar su ciclo.
y todavía esperar que no se den heladas, ¿verdad? Todavía no estamos 100% a salvo, hay una buena parte que sí ya. ¿Cuál es vamos a decir, el punto límite para que no se den las heladas y no perjudique? Y no cuando el grano todavía tiene mucho contenido de humedad, esa agua que está dentro del grano se congela con una helada y ahí se produce daño en el cultivo, ¿verdad? Pero estamos hablando de un mes, estamos hablando de 30, 45 días. Y tendríamos que pasar por lo menos la mitad de junio todavía, ojalá sin heladas, ¿verdad? Y ahí tendríamos una muy buena cantidad ya a salvo, ¿verdad? 9 días. Y vemos que realmente hay un potencial muy interesante de producción. Y ahí el siguiente tema es la logística. Este famoso tema con Brasil, ¿verdad? Ahí está ese tema con el Brasil, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos, por un lado, el mercado interno va a estar suficientemente abastecido, tanto para las industrias alcoholeras, para los industriales que hacen balanceados, para todo lo que sea ración animal de, lácteos, pollo, lácteo, cerdo, en fin, para todo eso el mercado va a estar suficientemente abastecido. Brasil es el mercado tradicional de nuestras exportaciones de maíz y venimos realmente renegando con problemas con la frontera, ¿verdad? Donde tenemos un problema histórico que es la infraestructura, que tenemos déficit de infraestructura, recordemos, ¿verdad?, 3 principales pasos, que son el de Ciudad del Este con Foz de Iguazú con el puente, luego Guairá, Santa Elena con Puerto Indio, que es con balsas, y luego Saltos del Guairá con Guaira, que tenemos balsas y también tenemos puente. Ese puente es un puente interno del Brasil, entre las localidades de Mundo Novo y Guaira, que une, digamos, los estados de Mato Grosso do Sul con Paraná. Y realmente nosotros normalmente trabajamos a full, al límite. Pero venimos ya desde diciembre del año pasado con tanto el Ministerio de Agricultura del Brasil como la Receita Federal haciendo reclamos y reivindicaciones de condiciones laborales de ellos en Brasil y haciendo un trabajo le llaman trabajo a reglamento, digamos a media máquina. Entonces, de poder estar enviando, en el caso de Ciudad del Este, tomando como referencia, 600 camiones por día que crucen de Paraguay hacia Brasil, cruzan 250 o 300, ¿verdad? Esto se agravó en estas últimas 2 semanas con un conflicto que se agudizó puntualmente con el Ministerio de Agricultura del Brasil. Eso se resolvió a finales de la semana pasada y bueno, esta semana ya arrancamos con toda la dotación de técnicos trabajando y vamos a ver a qué velocidad se consigue aflojar la congestión, porque con ese parate teníamos más de 1.000 camiones en fila en el lado paraguayo, más de 1.000 camiones en fila en el lado brasilero. Entonces, bueno, eso de a poco hay que ir descomprimiendo y volviendo a generar flujo. Y del lado de los exportadores paraguayos había una enorme incertidumbre en hacer nuevos negocios, ¿verdad? Teniendo la cosecha de maíz en puerta, era imposible decir, bueno, uno cuando hace un contrato de venta, uno se compromete a entregar una X cantidad de producto dentro de un cierto plazo y uno prevé determinados costos para ese negocio. Acá uno no sabía cuánto iba a ser el valor del flete, no sabía en cuánto tiempo uno iba a conseguir enviar todo el producto, entonces realmente había una incertidumbre que imposibilitaba hacer negocios nuevos. Tenemos la expectativa de que eso ahora realmente pueda resolverse. Y no obstante, creemos también que con el volumen de maíz que va a haber, probablemente va a ser necesario explorar otros mercados y salir también con algo de producto por vía fluvial. ¿Y hay en perspectiva países en específico? Y es un commodity. Sí. Chile ha sido un destino en muchas ocasiones del maíz paraguayo. Ellos conocen muy bien nuestra calidad. Y cuando Paraguay ha tenido excedentes exportables también por vía fluvial, Chile ha sido un destino donde fue mucho producto nuestro. Hoy tenemos la coyuntura de la guerra, donde también Ucrania es un gran proveedor de maíz al mundo. Y eventualmente podemos ver también que golpeen la puerta a otros destinos. Y el precio acompaña... Perdón. El precio acompaña también, Hugo, ¿verdad? Brasil siempre va a ser un destino que nos pague mejor. Por la cercanía, la facilidad, siempre y cuando funcione bien el flujo logístico entre ambos países, ¿verdad? Porque básicamente los estados más cercanos son los que nos compran, ¿verdad? Paraná, Mato Grosso do Sul. Santa Catarina es un destino muy importante donde ellos tienen un polo de producción muy grande de cerdos y pollos. Y ahí hubo relacionando a veces, nosotros cuando hablamos ciclo completo, de repente el cultivo es soja, primavera-verano, ¿verdad? Soja safriña,
Ahí algunos aprovechan, hace trigo y ya de vuelta con la soja, ¿verdad? En cambio, el que cultivó de repente maíz, ¿qué hace en este intermedio hasta que llegue, digamos, la zafra? Muchas veces lo que se hace es se cubre el suelo con un abono verde, algún cultivo de cobertura para garantizar el contenido de humedad y la protección del activo suelo en contra de erosión, etcétera. Entonces ese cultivo, esa cobertura verde, luego mejora inclusive también el contenido de materia orgánica en el siguiente cultivo que va a ser la soja, ¿verdad? Y ahí, pero eso es lo que decía Hugo, es muy interesante porque a pesar del palazo que recibió el sector de la producción, que estuvimos recorriendo la semana pasada con el doctor Ferreira, los campos están todos llenos, ¿eh? No hay un campo que no esté, por lo menos yendo hacia Alto Paraná y Itapúa, se ve que el productor volvió a arriesgar y volvió a creer en el... Yo me atrevería a decir que está en su ADN luego, ¿verdad? O sea, vivió tanto tipo de situaciones parecidas a esta, obviamente no similar en materia de caída profunda, pero es como que ya tiene dentro suyo cómo tratar de administrar una situación tan complicada y difícil como la que están, o como la que vivieron en la zafra 2021-22. Es lo que yo les decía antes, ¿verdad? El productor es optimista por definición, ¿verdad? Él siempre va a estar previendo que el esfuerzo de su trabajo va a rendir frutos y él va a poder cosechar una zafra razonable, generándole resultados, generándole margen y preparándose de nuevo para una siguiente campaña. Alternativas para tratar de sortear esto no hay, ¿verdad? O sea, uno dependen exclusivamente del clima. Digo, apostar a la tecnología, por ejemplo, no puede ser una alternativa tratando de mitigar de alguna manera. Bueno, el riego es sin duda una opción, ¿verdad? Que yo creo que hay que estudiar, ¿verdad? Eso implica tener una buena legislación que permita acceder al recurso agua de manera ordenada, pero tampoco de manera coercitiva por parte de los organismos de regulación, ¿verdad? Y que se tenga el financiamiento, que yo creo que esa es la parte probablemente más fácil de que las instituciones financieras, los bancos y demás estén dispuestos a dar condiciones para financiar inversiones en riego. Es una opción que es como un seguro finalmente, ¿verdad? Tener un riesgo como tener un seguro que ayude a que la producción, por lo menos una parte de la superficie, tenga esa garantía de rendimiento. Que de hecho, viendo fotos de repente en el Chaco, se hablaba de rendimientos muy positivos, de 5.000 kilos de maíz por hectárea, y bueno, son aquellos que han utilizado la inversión del riego, ¿verdad? Sí, el Chaco, recientemente Capeco hizo lo que hemos denominado el Rally de la Soja, ¿verdad? Que haciendo un juego de palabras, realmente fue un recorrido por fincas de productores que están ya con varios años haciendo agricultura. Puntualmente hemos visto áreas con siembra de soja y es un camino que está avanzando. Está avanzando la agricultura en el Chaco con diferentes rubros, ¿verdad? La soja, el algodón, el sésamo. Sabemos de áreas con experiencias de trigo inclusive, áreas con riego, áreas sin riego, y va avanzando. Recordemos que el Chaco tiene características muy particulares de clima y un suelo tremendamente fértil. Entonces, yo creo que tenemos mucho que aprender todavía y mucha tecnología que desarrollar, pero es interesante el futuro, inclusive también como una herramienta de recuperación de pasturas, de ir rotando ganadería con agricultura, y eso va a formar parte del aprendizaje que se va a tener. Y Hugo, yendo un poco al trigo, el trigo está con unos precios espectaculares, por todo debido un poco al conflicto de Ucrania y Rusia. Y ahí siempre se habla, ¿no? Paraguay, un país subtropical que no solamente es capaz de autoabastecerse en el cultivo del trigo, sino que también es capaz de exportar. Y lo que eso significa era un grano que quizás requiere un clima más templado. No sé cómo lo están viendo. Bueno, Paraguay es el único país de clima tropical, subtropical que tiene excedentes exportables. Eso es un mérito espectacular. Ese realmente es un mérito de un trabajo donde la Capeco ha tenido un rol protagónico muy importante en un programa que inicialmente fue con el Ministerio de Agricultura, luego tuvo secuencia con el IPTA
y hoy en día ese acuerdo es entre Capeco, el INVIO y el IPTA, donde se trabaja en el desarrollo de variedades adaptadas a nuestras condiciones en particular, ¿verdad? Y realmente los materiales genéticos que se han desarrollado son exitosos en las diferentes regiones donde se produce trigo en el Paraguay. Y bueno, es así que venimos históricamente teniendo nosotros el autoabastecimiento garantizado y con excedentes exportables, aún con condiciones de clima que puedan no ser las ideales. Por ejemplo, el año pasado, que el ciclo del cultivo tuvo 9 heladas, se afectó la producción sin ninguna duda, y mismo así hemos abastecido perfectamente el mercado y hemos tenido excedentes exportables, ¿verdad? Pero eso siempre se dice, Hugo, de repente al trigo le hace bien en una fase, en otra fase no. Exacto, mientras que él está en su ciclo vegetativo, cuando está en desarrollo de hojas, digamos, él no tiene problemas con los fríos intensos. Ya cuando está con la espiga formada, sí, ahí puede ser afectado por las heladas. O sea que en este panorama, digamos, podemos decir que prácticamente las heladas que sean a finales de julio, agosto, esas son las que pueden... Digamos, heladas durante el mes de julio en principio no afectarían al trigo, ¿verdad? Ya si tenemos heladas durante la segunda mitad de agosto o alguna helada tardía en septiembre, eso sí afecta. Interesante, ¿sabes? Sí, estamos aprendiendo muchísimo acá con Hugo de la Capeco. Después voy a decir todo porque es largo. Pero no vamos a aprender, no te preocupes. Pero termina en oleaginoso. Eso quedó claro. Oleaginosas me parece que ahí ya le fallaste otra vez, Pepo. Pero bueno, en fin. Ahora, porque nos quedan 10 minutitos, Hugo, y vamos a tener que lamentablemente cerrar el programa, pero como te decía, te comprometemos para un próximo capítulo porque es sumamente interesante lo que charlamos contigo y que queda como algo que queremos debatir la próxima zafra. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Ya podemos hablar de perspectivas? Bueno, evidentemente hay mucha preocupación en todo el sector respecto a cómo pueda venir el clima después de una zafra tan dura como la que pasamos, ¿verdad? En principio, las previsiones que estamos viendo, que todavía son preliminares, apuntan a un clima neutral. ¿Qué quiere decir eso? En principio, no tendríamos un La Niña, tampoco tendríamos un El Niño. Estaríamos en un año neutral. Y finalmente para nosotros... Perdona, Hugo, sí. La Niña por lo general es sequía. Para nuestro país. Para nuestro país, hacia Australia, sí. China es lluvia. Pero mismo, es menos lluvia en el sur de Sudamérica, más lluvia en el norte de Sudamérica. Inclusive en el Chaco se dan más lluvias con La Niña que con El Niño. Interesante. El Chaco, Alto Paraguay, Boquerón y demás, ¿verdad? Y Niño, más lluvias. Ahí Niño normalmente para nosotros es más lluvia, ¿verdad? Que todo tiene que, bueno, a eso iba, ¿verdad? Que todo finalmente está en la oportunidad y en la distribución. Si nosotros decimos, le preguntamos a un productor, che, ¿y en diciembre cuánto te llovió? Y me llovieron 100 milímetros. Ah, está buenísimo, buena lluvia, sí, pero el problema es que me llovieron los 100 milímetros el 1 de diciembre. Y después tuve 30 días de 40 grados. Ahí no sirve. Pero si esos 100 milímetros fueron 3 lluvias de 30 y poquito... Ahí es distribuidos, con claro. Una muy buena distribución, entonces es como un riego que está teniendo permanentemente el cultivo. Entonces la distribución de las lluvias es tanto o más importante que la cantidad per se. Uno puede tener a lo mejor menor cantidad relativa, pero bien distribuida, y cumple finalmente la función de que el cultivo tenga la humedad necesaria para desarrollarse y producir bien. Y eso por eso de repente se ve que hay productores que hacen esta estrategia de escalar, ¿verdad? Eso es fundamental para agarrar diferentes momentos y, como decíamos antes, es poner los huevos en diferentes canastas, ¿verdad? No apostar todo a un... Que depende mucho también del tamaño relativo, del área que siembra, ¿verdad? Un productor que tiene muy poca área no tiene demasiada cintura para distribuir, ¿verdad? Pero ya uno que tiene un poquito más de área dice, bueno, ok, voy a dividir en 2 por lo menos la siembra o más momentos como para ir distribuyendo el riesgo, ¿verdad? Y lo otro, Hugo, digamos, el tema de los precios de los fertilizantes. Ahora que Europa va a imponer, por lo menos estas sanciones, todavía no toca el gas, pero por lo menos están tocando el combustible para reducir casi al 90% a partir de los próximos 6 meses, ¿verdad? La importación, sabiendo que en Europa hay
importantes, digamos, ¿no? Productoras de fertilizantes nitrogenados. Esto también, o sea, el productor tiene esa deuda, ¿verdad? Se descapitalizó. Probablemente ahora recupere algo en esta safriña, en el cultivo del trigo, pero bueno, se le acerca un panorama complejo financieramente, ¿no? Bueno, realmente el tema de fertilizantes es un tema delicado. Paraguay importaba normalmente directamente de Rusia y Bielorrusia aproximadamente el 21 o 22% del total de fertilizantes, pero si le sumamos a eso lo que de manera indirecta venía por el fertilizante que importábamos de Brasil, que también importa de esos orígenes, llegamos a más o menos el 28% del total, ¿verdad? En el caso particular de la soja, es un cultivo que no demanda demasiado nitrógeno. Lo importante ahí está en el fósforo y en el potasio. Y estábamos muy preocupados por dos factores. Por un lado, es el precio, que ya estaba caro antes, o sea, ya era un precio elevado antes del conflicto bélico, y con el conflicto bélico eso se fue aún más para arriba, ¿verdad? Y por otro lado, es la disponibilidad en tiempo y forma, ¿verdad? Porque el fertilizante, recordemos, tiene que importarse, eventualmente las materias primas, formularse, hacer las mezclas físicas, y luego la distribución es un trabajo que demanda mucho esfuerzo y tiempo, porque tiene que llegar a cada una de las fincas de todos los productores del país, la cantidad que él solicita, la fórmula que él solicita. Entonces es un trabajo que requiere tiempo. Normalmente las importaciones arrancan ya en marzo, abril, pensando en un cultivo que se va a sembrar en septiembre, y empieza la distribución ya en ese momento, y empiezan las fábricas a producir, mezclar y enviar. Y cuando se termina la siembra de trigo, que es cuando definitivamente se liberan todos los galpones de los productores, ahí es a full. O sea, ahora estamos realmente en un periodo donde se está a full en esta entrega. Por lo que hablamos con las empresas, en principio estará cubierta la necesidad de fertilizante de los productores, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora es ver la expectativa de que quizás haya productores que especulan que va a bajar más adelante, entonces no compran todavía ahora. Pero ahí ya corre el riesgo de quedarse sin producto, porque él finalmente, cuando llueva en septiembre, él quiere sembrar. Y para ese momento él necesita tener los insumos esenciales, que la semilla, el fertilizante y los productos de los defensivos agrícolas para el arranque, él los necesita tener disponibles. Entonces su especulación llega hasta un límite. Él no va a jugarse al límite que pueda pasar. O no debería, digamos. No debería, y podrán haber casos, sí, de que puede haber gente que no pueda, por una cuestión de disponibilidad financiera, crediticia, usar toda la tecnología que tal vez quisiera, porque bueno, por justamente lo que hablábamos de la coyuntura de la zafra pasada y el problema que eso genera en el financiamiento en general. Un cambio de comportamiento del productor en nutrirse, vamos a decirle, de esos fertilizantes, tipo adelantar esas compras atendiendo todo el contexto, ¿o no hubo? El productor, ¿cuál es la moneda del productor? Es su grano. Él lo que hace normalmente es una relación de canje. ¿Cuántos kilos de soja me cuesta el fertilizante que tengo que usar en mi cultivo? Él no piensa necesariamente cuesta tantos dólares por kilo, tantos dólares por tonelada. Él hace en su cabeza, él está, bueno, ¿con cuántos kilos de soja yo pago el fertilizante que tengo que usar en mi cultivo? Si esa relación de canje le es interesante, él anticipa esa negociación. Si esa relación de canje le resulta cara, busca mejorar un poco las condiciones, pero su cabeza es en una relación de kilos contra kilos, no dólares per se. Perfecto. No, interesantísimo, ¿sabes? Porque de hecho cuando uno habla con ellos te hablan todos. Vos tenés dólares la tonelada y ellos están hablando de kilo por hectárea, entonces tenés que transformar todo el tiempo ahí. Nos quedan minutitos, no sé si tenés otra consulta para Hugo, porque tenemos que ir cerrando, Alfredo. No, la verdad que quizás la última pregunta que tenía Hugo es, ¿mejoró ¿cómo se dice? El transporte fluvial? Es un punto importante de hablar. Hoy tenemos una mejora en ambos ríos.
fundamentalmente por las lluvias, ¿verdad? Pero veremos realmente cómo se da de vuelta esto en campaña. Las condiciones del Paraguay están dadas por las lluvias que se dan en el Pantanal y tenemos preocupación respecto de cómo pueda estar el nivel, y en el Paraná aún más, porque en general hemos visto que toda la cuenca, principalmente en el estado de San Pablo, que es la que tiene la naciente del río Paraná, estaban con un déficit importantísimo de agua, ¿verdad? Ahora nosotros vemos en las imágenes que las cataratas del Iguazú están llenas de agua, pero ese ya es otro cauce, digamos, ¿verdad? Y sobre todo de repente las represas que están antes de llegar también, ¿no? Exacto. Entonces, esas represas tienen que volver a rellenar sus reservas, y nosotros, bueno, veníamos en las charlas que teníamos con las binacionales, la materia prima para producir energía hidroeléctrica es agua. Entonces, ellos no pueden desperdiciar 1 litro de agua sin producir 1 watt o 1 kilowatt. Entonces, siempre era esa discusión de, bueno, cómo aumentar la producción de energía, cómo liberar más agua para que nosotros tengamos condiciones de navegación. No, y eso es interesante porque este año, encima que hay elecciones en Brasil, no le conviene, digamos, al gobierno, digamos, de turno, que haya problemas de luz como los hubieron, digamos, el año pasado, que hubieron apagones. La cuenta de luz tuvo que subir en algunos estados cerca del 26%, que creo que ellos están rellenando a full sus vacías, como las llaman, ¿no? Así es. Estuvimos con Hugo Pastore, director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, CAPECO, hablándonos sobre perspectivas agrícolas de Paraguay, y aprendimos muchísimo, Hugo. Muchísimas gracias por estar, y te vamos a esperar dentro de un mes aproximadamente. Un gusto, sin ningún problema. Ahí tengo que decir que con Hugo hablábamos, y muy interesante porque la CAPECO tiene muchos técnicos. Entonces podemos, todo esto que tocamos así hoy, quizás parecía de manera profunda, pero se puede profundizar mucho más. Muchísimo. Ellos tienen toda la parte de comercio exterior, la parte de producción, la parte de defensa agrícola, la parte de... No, vamos a sacarle el jugo a CAPECO en este programa. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Hugo, que tengas un buen lunes. Igualmente para usted y la audiencia. 14 puntualmente, Josema, Priscila, Mirna, audiencia. Nos reencontramos mañana. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a 1000, de la mano de MF Economía e Inversiones y Radio 1000.